Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hay muchas preguntas que se hace el ser humano. Hay preguntas que no van a tener jamás respuesta, pero hay preguntas que son realmente importantes. Y normalmente las preguntas que se hace cada ser humano, de las más importantes que puedan hacer o puedan hacerse a sí mismos es, por ejemplo, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Eso dicen los chicos, o eso dicen los padres. ¿Qué va a hacer mi hijo cuando sea grande? Otra pregunta es, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Otra pregunta, por supuesto, es, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Y esa se la hacen normalmente los estudiantes de universidad o a un nivel superior. Y hay preguntas que también se hace uno en la vida diaria. ¿Cómo voy a salir de esta situación en que me metí? Cuando uno está en un conflicto, ¿cómo voy a ganar esto sin perder más de la que yo ya he perdido? O sea, repito, hay muchas preguntas que nos hacemos a lo largo de la vida. Y en el momento en que nos hacemos esas preguntas nos parecen no solamente demasiado importantes, sino aún para que varios días estemos meditando o buscando una respuesta a tal pregunta. Sin embargo, en lo que acabamos de leer ahorita, en este texto, está la pregunta más solemne. Está no solamente la pregunta más solemne, sino la pregunta necesaria que todo ser humano deberíamos de hacernos. Pero también está la pregunta ignorada por la mayoría de las personas. Y esa es la pregunta que hace este joven al maestro, a Jesús. Entonces, en esta sección que leímos en el versículo 25, veremos la pregunta. En el versículo 26 al 27 veremos la respuesta. Y en el versículo 28 y 29 veremos cómo la evasión. ¿Cuántas veces te responden y no querías escuchar eso? Prefieres mejor evadir la respuesta, aunque te hayan dado una persona que te ama la respuesta correcta. Sin embargo, prefieres evadirla. Quisiera que viéramos esto, la pregunta, la respuesta y la evasión. Lo primero que vemos ahí en el versículo 25 es la pregunta. La pregunta, fíjense nada más que dice la palabra de Dios. Está Jesús y está con sus discípulos. Está en su entorno, obviamente, compartiendo la palabra, anunciando las buenas noticias. Y dice aquí, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó. Cierto intérprete de la ley. Entonces, primeramente habla de un hombre que tenía el conocimiento de la ley. O sea, sabía que había una ley. Y no solamente sabía que había una ley, sino que además había sido capacitado para interpretarla. Había recibido la capacitación para interpretarla. Y este intérprete de la ley se levantó y para ponerlo a prueba, le dice a Jesús, para ponerlo a prueba, le dice a Jesús, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Amados hermanos, no olvidemos, este era un hombre del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía ciertos privilegios.
no solamente el pueblo de Israel sabía bien que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Entre todos los pueblos de la tierra, solo el pueblo de Israel había sido el pueblo escogido por Dios para manifestar el Dios que creó los cielos y la tierra. Y todos los países de la tierra, todos, solamente había un solo pueblo, un solo país, y era Israel, al cual el Dios se les reveló. Y este intérprete de la ley conocía todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Tenemos en nuestra Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos, gracias a Dios, que aun cuando no somos israelitas, sabemos bien que toda la palabra de Dios se refiere al pueblo de Dios. Y también sabemos que todo el Antiguo Testamento, todo, hasta el día de hoy, es la autoridad que debe de tener todo judío como pueblo, como parte del pueblo escogido por Dios. Ahora, este hombre, este intérprete de la ley, le hace una pregunta a Jesús. La pregunta que le hace: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, fíjense bien en la pregunta que él hace ahí, en ese pasaje. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Por un lado, está deseando heredar. ¿Y qué más que la vida eterna? Ahora, pausa. Tú y yo vamos a morir. Tú y yo vamos a pasar a la siguiente etapa después de morir. Y es la vida eterna. O la muerte eterna. Habremos de recibir o vida eterna o muerte eterna. Esa es una realidad, de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra. Y todos los filósofos y todos los hombres de la tierra han pensado en esto. Y en toda la tierra, hasta el día de hoy, no hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía que explique nada respecto a la vida eterna con solidez como lo hace el cristianismo. Podemos decir ciertamente que muchos han dicho que uno va a reencarnar en un sapo, que uno va a reencarnar en un toro o en una vaca o en una jirafa. Y que sí va a haber vida, pero será en otros animales o será en otras personas. Ustedes han oído hablar de la famosa reencarnación. Sin embargo, nada de todas estas posibilidades está realmente confirmado, tan confirmado como lo está lo que dice la palabra del Señor. Porque hasta el día de hoy, en el mundo entero, no hay libro que tenga más venta en toda la historia de la escritura que este libro. Y obviamente sabemos que el Señor ha prevalecido. Este joven intérprete de la ley, o este hombre intérprete de la ley, simplemente le pregunta al maestro, al que se supone que sabe, le pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Lo primero que tenemos que ver es esto, que él piensa que es capaz de lograrlo. O sea, él quiere saber lo que tiene que hacer y por lo tanto confía en sus capacidades. Segundo, él está esperando heredar la vida eterna. Pero antes de hacerle la pregunta, ya Lucas nos está mostrando el motivo de la pregunta. Y el motivo de la pregunta es simplemente probar a Jesús. Dice que este intérprete de la ley le preguntó para probarlo. Amados hermanos, hemos hablado mucho anteriormente acerca de la prueba de nuestra fe. O sea que, ¿cómo saber si estamos realmente firmes en la fe? Pero también hemos hablado que pasando situaciones difíciles, adversas, no solamente pasamos por pruebas, sino esas pruebas se vuelven también una tentación para nosotros. Satanás utiliza las pruebas para tentarnos y hacernos caer, no en la voluntad de Dios,
sino en la voluntad de la carne. Y este hombre quería hacer caer en tentación a Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro. Estaba provocándolo, estaba probándolo con una pregunta que se supone que él ya sabía la respuesta, y lo vamos a ver ahorita en la respuesta, pero simplemente quería que Jesús cayera en el engaño y en la tentación. Recordemos esto, recordemos que los fariseos y los intérpretes de la ley querían agarrar a Jesús en algún error para poder meterlo a la cárcel. Ahora, repito, la pregunta es válida, por supuesto, es la pregunta más solemne que un hombre se pudiera hacer. ¿Te has preguntado esto? ¿Te has preguntado después de tu muerte en este cuerpo que ahorita habitas lo que sigue? ¿Te has cuestionado acerca de qué sigue, vida eterna o tormento eterno y muerte eterna en el infierno? ¿Te has preguntado esto? ¿Qué sigue? Es una pregunta que es necesaria, más necesaria de saber con quién me voy a casar, más necesaria de saber dónde voy a trabajar, más necesaria de saber cómo me voy a jubilar. Ahora, la cuestión es, ¿has estado evadiendo la verdad que todos tenemos que vivir? ¿Has estado evadiendo, no has estado pensando acerca de esto? Ahora, el asunto es que no solamente tú has pensado en tu esposo, tu esposa, has pensado en tus hijos, que al final de cuentas van a pasar a una vida eterna o a un tormento eterno, en el cielo y en la gloria del Señor, o en el infierno y el tormento eterno. ¿Has cuestionado esto? Sobre todo si somos estudiantes, discípulos del Maestro y de las Escrituras. Amados hermanos, son cuestiones que son realmente determinantes. Nosotros debemos de recordarnos esto. En Juan 17, verso 3, nuestro Señor Jesucristo, en esa oración tan linda que es la oración del sumo sacerdote, está haciendo antes de ir a la cruz. ¿Qué dice en Juan 17, 3? Jesús está orando y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios Todopoderoso, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien has enviado. O sea, esta es la vida eterna. La vida eterna radica y nace y es conocer a Jesús. Y a través de Jesús conocer a Dios. Tú y yo no podemos conocer a Dios si no es por medio de Jesús. Juan 14, 6, Jesús lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo en la tierra mostró la gloria de Dios, mostró al hombre perfecto, y ciertamente fue probado en su fe, como en este caso, fue tentado en todo, pero jamás pecó. Jamás se salió de los planes perfectos del Padre. Sometió totalmente su carne. ¿Por qué? Porque Jesús es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Y como hombre, sufrió y aprendió la obediencia. Eso lo dice la palabra, ustedes saben, en Hebreos 5, versículo del 7 al 9. Jesús aprendió la obediencia, humanamente hablando, y pasó siendo tentado sin caer en tentación. Y aquí este hombre lo está probando, lo está tentando. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Y no podemos conocer a Dios si no conocemos primeramente al Hijo de Dios. Y Jesús sí anduvo aquí en la tierra. Juan 1:14 dice que el verbo de Dios, la palabra de Dios, la vida del Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A través de la vida de Jesús conocemos la vida del Padre. A través del sacrificio de Jesús podemos nosotros mismos llegar a conocer la libertad que tenemos en su sacrificio por nuestros pecados
y cómo el Padre decidió poner sobre Él el pecado de todos nosotros. Tú conoces Isaías 53, y si lees Isaías 53 en detalle, ahí dice, el Padre quiso poner sobre Él el pecado de todos nosotros. Eso es brutal. Y Jesús, el Hijo de Dios, que no tenía pecado alguno, tomó nuestro lugar en la cruz, pagó por nuestros pecados. Qué muestra más grande del amor y de la misericordia de Dios, porque Dios es santo, santo, santo y es justo, y no puede tener por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar, y gracias a Dios que no hemos de ser nosotros, porque el Hijo de Dios pagó por nosotros. Resucitó al tercer día de los muertos para mostrar que es el autor de la vida, y ascendió al trono a la diestra del Padre para estar intercediendo por nosotros y para enviar su Santo Espíritu por el Evangelio, las buenas noticias de salvación para todos nosotros los que respondemos al llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y una fe y una confianza de que ahora es su reino y ya no soy yo, mas ahora Cristo vive en mí. Mis amados, esta es una verdad bíblica. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creer en el Señor Jesucristo implica primeramente que te reconozcas como un pecador bajo el juicio de Dios y la ira de un Dios santo, que ya ha sido perdonado en Cristo y que en Cristo ya ahora tiene libre acceso bajo el perdón que Dios te ha concedido en Cristo por el Espíritu Santo y las buenas noticias de que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven a Cristo, recibe la misericordia de Dios y el perdón de Dios de tus pecados y vive en la fe del Hijo de Dios. Cristo resucitó y Cristo te da su palabra y su palabra es vida y es espíritu. La pregunta solemne, la pregunta olvidada, la pregunta que mucha gente quiere ignorar, pero la pregunta necesaria, repito, y tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si hiciéramos algo por nosotros mismos, en vano habría muerto Cristo. Efesios 2, versículo 8, que dice, Efesios 2, 8 nos dice, por gracia de Dios ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nos damos cuenta, ahí dice claramente, no es por obras. Todos estamos bajo pecado, todos en Cristo estamos perdonados, en tanto que la fe nos sea dada por la palabra de Dios. Este hombre, repito, tenía tanta confianza en que interpretaba correctamente la ley, que estaba seguro que podía hacer algo para alcanzar la vida eterna. Y él ya tenía la respuesta. Por eso hizo esto. No por él, lo hizo para hacer caer a Jesús en una tentación. Cuidado, mis amados hermanos. Simplemente, en lugar de probar a Jesús para hacerlo caer en tentación, mejor usemos otra vez otra connotación de la palabra probar. ¿Cuál es otra connotación de la palabra probar? Probar, cuando tú estás probando un platillo, cuando tú estás probando un nuevo trabajo, estás empapándote y estás saboreando. En el probar te das cuenta, esto es para mí. Entonces yo te invito, amigo, a que pruebes a Jesús en ese sentido, en que lo conozcas, para que conozcas la vida eterna y realmente pruebes y confirmes que el Señor es tu Dios y tu vida sea realmente en el gozo de tu salvación, que es en Cristo por el Espíritu de la palabra que has recibido. Vive por fe, prueba a Cristo y verás y confirmarás. Lo segundo que vemos es la respuesta. Veamos la respuesta a la pregunta ahí en el versículo. Dice en el versículo 26, Jesús le contesta a él cuando él le hace la pregunta. Él le contesta con otras preguntas.
Dos preguntas que le hace Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Ya que eres un intérprete de la ley, a ver, dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees en ella? ¿Se fijan? O sea, no es nada más que aquí está la ley, pero ¿qué es lo que tú lees en ella? Esa es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús dice mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a leer la ley de acuerdo a lo que el Señor hace en nosotros. Lo único que puedo ver yo diariamente en la Biblia, diario, que yo soy un gran pecador y que Dios es un gran salvador. Y lo veo diariamente. Diariamente veo cuando abro los ojos, ¡oh! Nuevas son sus misericordias cada mañana. No hay un día que el primero con el que hables con Dios, aún en eso que estás, en lo que te vas, ya estás en el canal. No, ya ves que prendes tú la tele y siempre sale el mismo canal, aunque tengas muchas opciones. Yo no sé en qué momento ocurrió esto. No es algo que yo logre, no es algo que yo haga. Yo solo sé que es la gracia de Dios obrando en mí. Es la gracia de Dios. Yo no sé de qué manera funcione, cómo ocurra, pero sí sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que es como una espada más cortante de dos filos, que atraviesa el alma y la conciencia, y que vivifica, o si no, señala y condena. Hace las dos cosas la palabra. Cuando te apunta al pecado, te enjuicia, te hace ver a Jesús y te hace ver su misericordia que es nueva cada mañana, y te hace ver que el gozo de la salvación nada ni nadie te lo va a quitar, y te trae arrepentimiento y fe una vez más. Mis amados hermanos, le dice al intérprete de la ley, a ver, ¿qué es lo que tú lees en ella? Hay gente que lee la Biblia simplemente para tener más conocimiento y poder calificar o descalificar a los demás de acuerdo a su religiosidad. Ese es el caso de este intérprete de la ley. Este intérprete de la ley lo que quería era descalificar a Jesús el Maestro. Terriblemente dentro de la iglesia de Cristo también hay demasiados que interpretan la ley de acuerdo a su corazón engañoso y perverso, y se han llenado de la palabra de Dios, y lo único que hacen es acumular ira para el día de la ira, porque son meros legalistas, fariseos, intérpretes de la ley, que acomodan el conocimiento a su orgullo y circunstancia, y consideran que son más que los demás. Amados hermanos, vean la respuesta que le dio el intérprete de la ley. Y también vean cómo le contesta el maestro. Dice ahí, él respondió el hombre, cuando él le pregunta, ¿qué lees tú en ella, en la ley? Respondiendo él, versículo 27, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor. Entonces, le está contestando, hay dos mandamientos, uno es amar a Dios y otro es amar a mi prójimo. ¿Cómo amaré a Dios o cómo debo amarlo? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. 4 características, amado hermano. ¿A qué se está refiriendo con esa clase de amor? Con todo mi corazón. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, que el Señor arranca nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Nuestro corazón está endurecido por causa del pecado. Nuestra conciencia está totalmente cauterizada, dice Pablo, entenebrecida. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos ya en la cárcel y estamos acostumbrados a vivir una vida miserable.
siempre señalando a todo mundo como culpable y siempre saliendo bien librado para estar tranquilo en la conciencia. Mis amados hermanos, la vida sin Cristo es muerte. La vida sin Cristo es vacía. La crisis existencial del mundo entero que busca llenar su ego con las cosas del mundo o con las cosas de un corazón perverso, están ahí brotando y cada vez más brotando y quieren hacer porque no encuentran descanso en su alma. Amados hermanos, esta es la realidad bíblica. Jesús es la vida de Dios. En nosotros ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Como dice Romanos 5:1, habiendo sido ya justificados por medio de la fe. O sea, ya no tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de Cristo. Ya lo tenemos. Ya estamos en su amor y somos llenos de su amor y su misericordia. Por fe. La misma fe que nos ha sido dada por gracia. Por eso Efesios 2:8 nos dice, por fe, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que ustedes logren, es un don de Dios. Mis amados hermanos, amar al Señor con todo nuestro corazón es amarlo con el corazón que Él nos da, no con el que nacimos, porque ese corazón es perverso y engañoso. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9, léelo por favor conmigo. En Jeremías 17:9 esa es la clase de corazón con el que habitualmente el mundo vive diariamente. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Versículo 10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Este hombre, intérprete de la ley, tenía su pensamiento, tenía su gloria, tenía su certeza. Sin embargo, estaba en ese tipo de corazón. Y tú y yo, amado hermano, tenemos un corazón que lo primero que dice es, bendito Salvador, bendito Dios, que me ama a mí, pecador, miserable pecador, porque vivimos en la verdad del Hijo de Dios. Vivimos en esa salvación tan grande. No vivimos en nuestros logros, en nuestros talentos, que todo nos ha sido dado por gracia, pero para vivir para la gloria de Dios, no para nuestro cajón de títulos y documentos que aplaudan lo que hemos logrado. Mis amados hermanos, simplemente nuestro corazón es amarlo con el corazón que Él nos ha dado, amar al Señor tu Dios, volvemos a Lucas 10:27, con toda tu alma. Con toda tu alma, ¿qué es el alma sino tu voluntad que dice sí a Cristo y no a lo que yo quiero? Tus emociones que pueden traerte un montón de confusiones, tus pensamientos, lo que piensas siempre lo vas a filtrar de acuerdo a los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios. Mis amados, cambiar nuestra manera de pensar no es algo que nosotros hacemos, sino que el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, nos va haciendo, aún sin darnos cuenta. Pero lo que sí tenemos que hacer es someternos a los pensamientos y a la palabra de Dios y hacer morir nuestros deseos propios de nuestra alma, que se tiende a dirigir a la antigua manera que teníamos de vivir. Mis amados, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, implica someter y echar fuera los pensamientos que no son acordes a su voluntad. ¿Cuánta gente está segura? ¿Por qué hay tanto divorcio en los matrimonios? Porque llegan a la conclusión que se perdió el amor. Porque llegan a la conclusión que ya se atravesó el amor del pasado con el que siempre estuvo enamorado y se atraviesa en su vida otra vez. Y ahí, ¡pum!, florece otra vez. ¿Qué es eso?
corazón engañoso y perverso. ¿Qué es eso? Emociones simplemente desviadas, pensamientos que van y corren hacia el mal. Cuando tú estás casado, casada, amado hermano, hermana, tú sabes una cosa, que Dios no se equivoca y que Dios te dio a tu esposo, a tu esposa, y que a ti te toca amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla. Valoras tanto el esposo, la esposa que Dios te ha dado y le das gracias a Dios y sigues embelleciéndola, embelleciéndolo con tu vida y tu devoción a Dios y obviamente con tu misericordia y tu amor y tu gracia que tienes hacia Él o hacia ella. Amados hermanos, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra fuerza. ¿Cuántas cosas hay que hacemos con toda nuestra fuerza en lo terrenal para lograr algo? ¿Por qué no en lo espiritual? Con toda tu mente, ¿realmente te esfuerzas en la gracia de Dios para conocerle más diariamente? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales o en las miniseries o en las largas series diariamente? ¿Y cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas delante de tu Señor y Salvador? ¿Cuánto tiempo pasas adorándole y agradeciéndole todo lo bueno que es Él? Compara, amado hermano, hermana, ¿cómo no vamos a batallar con nuestra vida cristiana si no usamos las fuerzas y la mente para buscar del reino de los cielos en nuestras vidas y ser más llenos? Es poder velar y orar para no caer en tentación. Velar implica estar muy atento a cualquier estrategia sutil del diablo. Es tan fácil caer en tentación. Es un terreno nuestros pensamientos, nuestra mente, para que el diablo empiece a ponernos nada más pensamientos como ese que le puso a Eva. El día que tú comas de este fruto serás como Dios. Nada más. Y con eso cayó en pecado contra Dios. Le dio a su marido que no supo decir que no y desgració a toda la humanidad hasta el día de hoy. Desgració, le quitó la gracia de Dios. Bendito sea el Señor por Cristo, que vino a salvarnos, que vino a mostrarnos la verdad, para que nosotros realmente no caigamos en esos engaños. Aprendamos a vivir, mis amados hermanos, realmente a la luz de que con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente tenemos que busquemos amar al Señor a ese grado, a ese grado. Y lo segundo, el segundo mandamiento, dice este hombre, estamos en Lucas 10:27, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que te amas a ti realmente, ama a tu prójimo como a ti mismo implica que tienes que tener un amor sacrificial. Nuestro Señor Jesucristo vino y se entregó por nosotros. No lo merecíamos. No merecemos diariamente su misericordia, no merecemos el pan que tenemos en la mesa, no merecemos las capacidades intelectuales que nos ha dado, no merecemos nada. Y el Señor Jesucristo le ha placido darnos el reino de los cielos, el acceso ante el trono de Dios. Mis amados, ¿cuántas veces realmente vives yendo al trono de la gracia para poder amar a tu prójimo, amar a ese que es el innombrable, aquel que te cae mal, que es una piedra en tu zapato? ¿Cuántas veces? Dice la palabra en Hebreos 4:16 que acerquémonos al trono de la gracia para encontrar, primeramente para recibir misericordia. Porque cuando tú estás poniendo juicio sobre una persona, ya estás tomando un papel que no te corresponde. Poner juicio sobre alguien, tú no eres Dios, yo no soy Dios. Lo primero que tenemos que tener con las personas más aborrecibles y odiosas que tenemos alrededor nuestro, en nuestro diario vivir, es misericordia y es compasión.
Y si tenemos algún juicio o algún rechazo hacia Él, tenemos que llegar al Señor y encontrar primeramente misericordia para nosotros. Perdóname por tener un juicio que no debo tener. Perdóname por hacer acepción de personas, por hacerlo a un lado, porque estoy haciendo juicios malos con las personas. Tú puedes decir, no, pero usted no conoce a mi vecino, es más odioso. De acuerdo, y yo sí te conozco a ti. Y Dios te conoce más de lo que yo te conozco, y tú y yo somos más odiosos delante de Dios porque somos pecadores. Y Él es santo, santo, santo. Y sin embargo, diariamente nos abraza por su palabra, nos satisface en todas las áreas de nuestra vida. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica lo que diario necesitamos, que es misericordia, diariamente también otorgarla a todos los demás y a todas las demás. Y no solamente eso, amar implica bendecir, amar. Ya vimos ustedes lo que es amar a esos enemigos. Lo leímos, ya lo estudiamos, pero recordamos 2 versículos ahí en Lucas 6. Por favor, vayan conmigo a Lucas 6, porque es amar a tu prójimo como a ti mismo, implica Lucas 6. Estos 2 versículos, versículo 27 y 28. A ustedes los que oyen, a ustedes los que son capaces de recibir esta palabra de Dios, a ustedes los que oyen, yo les digo esto, dice el Señor Jesús: amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Es una orden, no es una sugerencia, una opinión, es una orden. Amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen a ustedes. Bendigan, versículo 28, a los que los maldicen. Oren por los que se burlan de ustedes, por los que los vituperan. O sea, 4 ordenanzas con respecto a esos prójimos que no quisiéramos verlos nunca más. 4 cosas, ¿sí? Ámenlos, háganles el bien, bendíganles y oren por ellos. Mis amados, ¿podemos hacer eso? Claro que sí. En casa podemos de rodillas decirle al Señor: Señor, bendice a mi enemigo. Y cuando tú le deseas bendiciones a tu enemigo, ¿sabes cuál es la más grande bendición? Que se arrepienta de todos sus pecados. No solamente de los males que te ha hecho a ti, sino lo terrible que está delante de Dios con respecto de Él. Eso es bendecirlos. Tú ruegas bendición y no estás interpretándola, pero la bendición más grande es eso. Que se arrepienta, que se vuelva de sus malos caminos, que sea aquello para lo cual Cristo Jesús adquiere a su pueblo derramando su sangre. Mis amados, seamos generosos, hagamos el bien y cuidado de querer cobrar las cosas, cuidado de querer que nos respondan igual. Eso no es posible aquí en la tierra, mis amados. Hagamos lo que nos corresponde, simplemente estos 2 mandamientos. Vean conmigo, por favor, lo que dice la palabra en Isaías 8, versículo 20. Isaías, capítulo 8. Isaías 8, verso 20. Dice así la palabra del Señor: Isaías: a la ley y al testimonio. La ley y el testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay para ellos amanecer. Si no hablan de acuerdo a estas palabras, es porque no hay para ellos amanecer. Mis amados, ¿qué se refiere a esto? Que tú y yo podemos, por la ley del amor que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo, podemos amar como nos habla y nos ordena. Amar de acuerdo a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Le preguntó a este intérprete de la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí decía las especificaciones en esas 2 clases de amor. La cosa es, ¿debemos hacerlo? Claro que sí, esa es la ley del Señor.
Pero el testimonio, la ley y el testimonio, ¿cuál es el testimonio? El testimonio es que vivas lo que sabes. Vive lo que sabes. No nada más debes de saberlo, sino debes vivirlo acorde a. Mis amados, por gracia podemos hacerlo. Por gracia podemos amar a los que nos aborrecen. Por gracia podemos amar a los que se burlan de nosotros y orar por ellos. Mis amados, este hombre le contesta con esa ley. Le enseña que sí se sabe la ley de Dios, que son 2 mandamientos que cubren completamente los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, los primeros 4 mandamientos son el amor a Dios y los siguientes 6 mandamientos son ¿qué? El amar al prójimo. Ok, amado hermano, simplemente aquí se cubre toda la ley de Dios, en amor de Dios y el amor al prójimo. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Ya contestó la verdad. Ya vino la pregunta, ya vino la respuesta. Ahora veamos el tercer aspecto, y el tercer aspecto es la evasión, simplemente la evasión. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 28? Lucas 10:28 nos dice, Jesús le dijo, has respondido correctamente, te sabes la ley de Dios. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Ahora, pregunta, ¿quién puede hacer la ley de Dios? ¿Quién puede cumplir la ley de Dios? ¿Quién? Ni un ser humano la cumple a la perfección. Eso ya lo vimos hace 2 domingos. Hablamos de que aquel que rompe un mandamiento, rompe todos. Todos nosotros fallamos, todos nosotros pecamos, pero Jesús, el Hijo de Dios, cumplió perfectamente la ley de Dios. Y Jesús la cumplió para que su vida fuese puesta a nuestra vida, a cuenta de nuestra vida. Y en la cruz, Él recibió nuestro pecado para que Él nos otorgue su perfecta justicia. La perfecta justicia de Dios que cumple la ley de Dios, el Hijo de Dios, es puesta a nosotros delante de Dios, y por eso podemos llegar ante Él, habiendo sido perdonados, quitados de toda condenación, pero además habiendo sido adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. Hemos sido adoptados, hemos sido confirmados por medio del bautismo. En el bautismo lo que somos es confirmando nuestra fe y confesando nuestra fe. Confirmamos nuestra fe y simplemente nos afirmamos en ella cuando tomamos Santa Cena, en el pan y la copa, que como hijos de Dios lo podemos hacer, para santificarnos también, como lo hace también la palabra de Dios cada domingo. Mis amados, gocémonos simplemente de que nosotros tenemos a alguien que sí vivió la ley y la vivió por nosotros y pagó en nuestro lugar por nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios. Dice aquí, el Señor le dice a él, a este intérprete de la ley, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahora, se lo dice sabiendo bien, porque Jesús conoce el pensamiento de todos nosotros. Sabía bien que trataba de probarlo y hacerlo entrar en tentación. Sabía bien Jesús cuando le dice esto, a ver, haz esto y vivirás. Y entonces, fíjese lo que responde este hombre, o lo que pasa con este hombre. Versículo 29, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿cuál fue el motivo por el que hace esta pregunta Jesús? Quería justificarse a él mismo. Mis amados, al principio, ¿cuál fue la pregunta, la intención de la pregunta Jesús? ¿Cuál fue? Probarlo. Ahora, si él ya se sabe la ley que implica amar a Jesús, ¿por qué quería meterlo en tentación? No es una contradicción saberse la ley y no vivirla, no es un hipócrita. Eso es lo terrible, que el día de hoy también podamos nosotros llamarnos hijos de Dios sin vivir como hijos de Dios. Y estemos realmente utilizando el nombre de Dios
para hacer caer a otros en aquellas áreas en donde nosotros somos débiles y que se vuelvan realmente esclavos. La relación de control y autoridad en el mundo en que nacemos, ese es natural. La gente trata de tener control y autoridad con manipulación. Y este hombre había utilizado la manipulación con Jesús, pero no le resultó. No le resultó. ¿Por qué? Porque Jesús le regresó ese enredo en que quiso meterlo, y Jesús le dijo: a ver, haz todo lo que dijiste y entonces vivirás eternamente. Y este hombre no tuvo a dónde, se vio incapacitado. Por eso mejor evade la respuesta de Jesús y dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se fijan? O sea, es una evasión. Ahora, amados hermanos, fíjense bien, y quiero que en cada uno de los 3 puntos, la pregunta, la respuesta y la evasión, quiero que simplemente resumamos esto. Número 1, la intención del hombre fue probar a Jesús. La intención del hombre con esa pregunta fue probar a Jesús. Lo segundo que vemos ahí es que la revelación de Dios y el amor de Dios está en la ley de Dios. Ahí está, es el amor de Dios. La ley no fue puesta para condenarnos. La ley fue puesta porque la ley es buena, y viviendo con esos mandamientos vivimos en gozo y en paz con Dios y con los hombres. Y lo tercero, la evasión del hombre, ¿cuál es? Tratar de justificarse a sí mismo. Acuérdense, eso es lo que leímos ahorita en el versículo 29, Lucas 10, 29. Queriendo él justificarse a sí mismo, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede un problema en tu vida personal, en tu matrimonio, cuando sucede un problema en tu trabajo, cuando sucede un problema, una situación de conflicto en tus relaciones familiares o de amistades, inclusive cuando sucede un conflicto o una situación en la iglesia, ¿qué es lo que todos buscamos primeramente? Lo que todos buscamos es paz. Y lo primero que buscamos es: yo no tengo la culpa, la tiene él. Porque cuando la tiene otro, tú te estás justificando. Es que me engañó, es que no me dijo las cosas con claridad, es que él tenía malas intenciones desde el principio, es que me manipuló, es que esto, es que el otro. Y en todo lo que buscamos, ¿qué es? Yo estoy limpio. ¿Se fijan? En forma natural todos queremos justificarnos. Qué diferente es que uno pueda aceptar con su esposa, su esposo, el esposo con la esposa con el esposo: perdóname, pero es que tú hiciste. Sí, perdóname, no me di cuenta. O si te diste cuenta, dile: sí, discúlpame, la verdad, quise tener control sobre esta situación, perdóname. Pero si no te diste cuenta, también se vale decir la verdad: perdóname, no me di cuenta. No. Sí, sí te diste cuenta. Bueno, por favor, perdóname. Como quiera, perdóname, la regué. Acepto que hice mal. Qué difícil es humillarse, qué difícil es decir: soy responsable de mis fallas. Soy responsable de mis fallas. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces no he estado aquí hablando cosas que no debería de hablar? ¿Cuántas veces han salido de mi carne y no del Espíritu? Y yo le ruego al Señor que me perdone, pero antes le pido sobre todas las cosas que realmente Él, su palabra y su vida sea la que recibamos todos. No lo de Roberto Perales, lo del Señor, porque eso es directamente del Espíritu de Dios. No tenemos justificación. Sí, tenemos uno que nos justifica, se llama Jesús. La iglesia es imperfecta. El pueblo de Dios es imperfecto. El más cristiano de los cristianos va a ser imperfecto porque es un hombre, una mujer. Pero bendito sea nuestro Señor, que nos concede arrepentimiento todos los días. Bendito sea nuestro Señor, que no necesitamos justificarnos porque Él ya nos justificó delante del único juez de toda la tierra, que es el Dios Todopoderoso. Dejemos de hacernos las víctimas y veamos a la víctima colgada en una cruz, a Jesús, el Hijo de Dios, y vivamos en ese sacrificio que Él mismo nos llama. En Lucas 9:23, ya lo oímos en el capítulo anterior: niégate a ti mismo, niégate.
Toma tu cruz cada día y sigue los pasos del Maestro, sigue las enseñanzas del Maestro. Amados hermanos, cuidado con esas preguntas, cuidado con esas respuestas y sobre todo cuidado con andar evadiendo. En ciertas áreas Jesús sí tiene gobierno y señorío y en estas otras áreas todavía no. No, mis amados, que el Señor nos conceda la fe para probar a Jesús, deleitarnos en Él, que nos conceda obedecer su palabra, porque para eso tenemos el trono de la gracia, y que Dios nos conceda realmente amar al Señor y también amar a nuestro prójimo. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que llegamos ante ti, Señor, para darte gracias por tu palabra, para darte gracias, Señor, porque con tu palabra, tu Santo Espíritu ilumina nuestro entendimiento, Señor, y nos hace ver la vida verdadera, la vida eterna, que es conocer a Dios, el único, y a su Hijo, a quien ha enviado. Gracias te damos, Señor, por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias que Jesucristo vive y reina, porque Él resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al trono y está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias te damos. Te bendecimos y te alabamos y reconocemos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Alabemos al Señor, amados. Fuente de